Bueno, muchas gracias por esta invitación. Verdaderamente la acepté con toda humildad. Sí, va a tener que ser más cerca, por lo menos aquí. Muy cerca de ti. ¿Más cerca todavía? Sí. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me ha hecho Nakae y que acepté con muchísima humildad, porque verdad, ¿no se oye? Entonces sí, desde hace. Bueno. Acepté, como digo, con mucha humildad, porque verdaderamente a mis lados se encuentran dos de los gigantes del tema de estudios cubanos. Ya no importa hasta ni cómo se piense, el decano de estudios cubanos, eso es, y no quiero parecer autocrática, pero definitivamente eso es de por vida, ¿no? Es Carmelo Mesa Lago, y verdaderamente no sé cómo podríamos hablar casi de nuestra propia lengua sin conocer las obras de López Morales. Efectivamente, yo he trabajado el tema de la historia de Cuba y como el libro que mencionó el doctor Zayas Bazán sobre los problemas actuales, o a partir sobre todo de del siglo XXI en Cuba, y que ha visto la revolución con el tema de la educación. Sin embargo, antes de las sustantivas ponencias que yo sé que darán mis dos compañeros, yo lo que quisiera hacer es compartir con ustedes mi manera de analizar estos temas, y así haciéndolo de la perspectiva de una historiadora. Todo historiador profesionalmente se interesa en particular por los temas de continuidad y cambio. Es la base tras la cual siempre evaluamos las cosas. Y entonces, a medida que yo examino la educación en Cuba, lo hago no solo de, claro, como ha ido cambiando dentro de ese relativamente gran evento que es la Revolución de 1959, pero sí a lo largo de su historia, ¿no? Es esa larga duración de la historia cubana. Y entonces, allí lo que ocurre cuando hago esa mirada retrospectiva tan larga es que veo muchas cosas muy parecidas a lo largo de ese periodo. Como me tengo que limitar por fuerza del tiempo, no voy a empezar con nuestros grandes pensadores y educadores del siglo XIX, pero sí quiero comenzar aludiendo a Enrique José Varona, cuyo Plan Varona, que comienza en épocas de la intervención norteamericana, o sea, en el año 1900, verdaderamente es el que arranca este motor de reformas de la educación cubana. O sea, no estoy hablando ya de la historia de la educación, sino de cómo la educación en Cuba siempre ha estado, desde que tenemos conciencia de nación, en un proceso de reforma, ¿no? Y es ese Plan Varona el que lo comienza. Sus bases son bastante dentro del contexto lógico de la Ilustración y de los proyectos de América Latina, aunque una de las cosas que más le alabamos, y claro, siempre se asocia con los Estados Unidos, es el tema de las escuelas normales, cuyo plan él comienza a instruir en el mismo año de 1900, y que también ya tenía sus antecedentes en América Latina, sobre todo con Domingo Faustino Sarmiento y el programa de escuelas normales en la Argentina. El logro que hace Varona en lo que son básicamente 2 años, de 1900 a 1902, puede ser descrito como fulminante. El número de escuelas que se abren en el país, el número de recursos que moviliza es verdaderamente impresionante. Por supuesto, tenía el apoyo norteamericano, pero más allá de eso, era toda una agenda de verdaderamente activar el país creando escuelas. Sin embargo, este proceso empieza enseguida a decelerar una vez que la República es instruida. Y ya antes de esa primera década, el porcentaje de escuelas que están en proceso de crearse y los planes de estudio ya empiezan a disminuir en sus cifras. Y más o menos se mantiene en esa
crítica, a pesar de que hay algunos intelectuales, sobre todo en la misma Universidad de La Habana, en algunas revistas, hablando de todo lo que tienen que hacer. Y siempre el proyecto es, hay que crear un gran programa de educación pública. Ese es el secreto de nuestro país. Y bueno, y en base a eso, y por supuesto planes que incluían, debo decir, no solo las escuelas elementales o primarias, que es como él comienza, pero también todo un programa para renovar la Universidad de La Habana. Y esto comienza justo con la República, con los planes de Barona. Lo que sí ya se ve hacia la década de los años 20 y aún antes de la depresión mundial, que por supuesto paraliza muchas cosas, es que el proyecto Barona promete equidad, pero la oportunidad no está al alcance de muchos. Aunque así todo, vemos que entre equidad y desarrollo, pues siempre está ocurriendo. Y es más, el país verdaderamente está pudiendo absorber estos profesionales que están saliendo. Por supuesto, en la época de los 30, esa generación del 33, surge una nueva generación, en realidad la primera después de nuestra independencia, y de esa generación surge el llamado Plan Remos, que aunque en la universidad se empieza a adoptar ya a fines de los años 30, es más, que creo que fue en el 38 que por primera vez se enseña historia de Cuba en la Universidad de La Habana. Pero ya a nivel secundaria ese plan está en vigor hacia el año de 1943. Este era un programa muy ambicioso. Como todos los programas, como el programa Barona, también quería establecer en Cuba una educación de primer nivel en todos los ámbitos. Ya el tema no era solo que los estudiantes aprendiesen lo básico de la lengua y las matemáticas, sino que tuviesen una educación que hoy le diríamos global, y que incluiría muchos también una educación que fuera rica en educación física, en artes y música, etcétera, lenguas extranjeras, etcétera. Y aquí empieza a haber un tremendo descalabro de cosas, porque el gobierno ya en los años 40 vuelve, o sea, ya ha pasado la depresión mundial, el país está en crecimiento, o por lo menos tiene las divisas para dedicar mucho a estos proyectos, pero vemos que allí se vuelve a desbalancear el tema de cómo llevar más escuelas al país. Y ya ha empezado a surgir desde la caída anterior de los años 30 una tremenda situación. Si el gobierno no crea más escuelas públicas, si las escuelas no están para el acceso de muchos, el cubano, aún el que no tenía los recursos, hace lo imposible porque los hijos vayan a la escuela privada. Y en ese campo las escuelas religiosas hicieron un gran papel en Cuba. Por supuesto, la Iglesia Católica era la mayor en ese caso, pero también los metodistas, los presbiterianos, los judíos tenían escuelas importantes que contribuían mucho al tema educacional. Para no disminuirme mucho en esto, por supuesto, voy a mencionar nada más unas pocas cifras. En 1950, un estudio de la UNESCO dice que 27% del presupuesto nacional en Cuba va para la educación, y en el 55, cuando era el 23%, ya es el más alto de toda la América Latina. Poner esto algo en contexto, también era el cuarto país más bajo de analfabetismo de la región. Pero había un problema interno, y el problema interno es que de 1943, cuando empieza ya el nuevo plan Remos y el país se empieza a movilizar después de la depresión mundial, porque estamos en plena guerra, ¿no? Del 1943 al 58, el número de niños en las escuelas públicas del país se mantuvo en el 52%. Y eso viene siendo un número muy bajo. Y es muy bajo si se consideran otros factores. Desde 1934, hasta 8 veces el número de estudiantes en el país ya estaba allí asistiendo a escuelas privadas. Por supuesto, uno dice el país, y ahí un poco reflejo el que no soy de La Habana,
pero la cifra asusta mucho. Ramiro Guerra, en un estudio de 1954, establece que 82.5% de la provincia de La Habana está alfabetizada, una cifra altísima. Sin embargo, el 34% de la provincia de Oriente solamente está alfabetizada. Y si se limita el estudio a las zonas rurales de Oriente, la cifra baja al 21%. O sea, había un desequilibrio total entre lo que era la capital, luego las zonas urbanas del país y luego lo que era el campo y la escuela rural. Inclusive hubo un estudio muy interesante que hace el Banco Mundial en el año 51 que se llamó la misión Truslow, que dice, ¿por qué no hay logros en una sociedad que tiene todos estos factores y ya tiene estos recursos? Y lo achaca principalmente a que el sistema está muy politizado. Y de eso podría dar algunos ejemplos en más detalles. Por ejemplo, ya había escuelas en La Habana en los años 40 en que las profesoras en estas escuelas públicas, cuando menos nada más que tenían que enseñar pocas horas porque eran profesoras o de arte o de música o especializadas, a diferencia de, digamos, una escuela rural en que la misma profesora tenía todos los grados de preprimario a octavo. O sea que había un desequilibrio total en estas cosas. En vista a este estudio del Banco Mundial, el Ministerio de Educación en el año 51 reorganiza el plan para ver si queda menos centralizado y establece 126 juntas escolares en el país. La ironía es que ese era el plan original de Varona, pero que había sido engavetado en 1906 por presiones políticas. Okay. Así que un poco queda resurrecto en ese promedio. Otro comentario que quiero hacer es que Ramiro Guerra, escribiendo sobre los problemas de la educación en Cuba, bueno, lo hizo a lo largo creo que de toda la República, pero en este estudio del 54, se queja de que con orgullo todos sus hijos se habían graduado de las escuelas públicas de Cuba. Sin embargo, en el año 54, todos sus nietos asistían a escuelas privadas. Ni uno solo asistía a una escuela pública. Y él estaba consciente que eso estaba en la raíz de todo el drama nacional en muchas cosas. Habiendo hecho este injusto repaso de lo que está pasando en la República, lo que quiero señalar es que la Revolución del 59 va a saber capitalizar en esta debilidad del sistema educacional cubano. Inmediatamente comienza con aquel programa masivo de libros, de cuarteles convertidos enseguida en escuelas, y a los que enseguida asignó maestros de las escuelas normales y de la escuela, maestras de kindergarten, etcétera. Esos programas que muchas veces no tenían ni 20 años, asignándolas a mitad de precio para que pudiesen enseñar en estas escuelas. Lo hacían a mitad de sueldo. Y por supuesto, esto culmina en la gran y primera movilización masiva del régimen en el 61, que es el año de la alfabetización. Y toda esta gran campaña de alfabetizar. El impacto, a primera vista, por supuesto, parece tremendo, pero también es un Estado que decide los empleos, los programas, las escuelas. Debo recordar que a raíz de Playa Girón, ya estamos hablando del mismo 61, abril del 61, ya no va a haber escuelas privadas en Cuba. Dentro del régimen, y el propio Fidel Castro muchas veces se quejó de que la educación no estaba dando todo lo que debía, que se estaba invirtiendo mucho y sin embargo esto no se estaba convirtiendo en desarrollo. Y en los años 70 todas estas quejas promueven una serie de regulaciones. Todos los maestros tenían que tener, por ejemplo, 5 años de escolaridad, etc. Pero cuando está esto en movimiento, y Cuba, por supuesto, tiene una tremenda actividad internacional en muchos aspectos,
ocurre el llamado período especial en tiempos de paz. Y entonces Cuba se ve sin subsidios, con tropas regresando de todas estas actividades internacionalistas. Entonces, por lo tanto, y el régimen con menos oportunidad de colocar a estos profesionales internacionalistas. Y viene la época del dólar y del turismo, con menos sueldos, el equivalente a un sueldo de maestro de 350 pesos, estamos hablando como de 12 dólares al mes, o estábamos por lo menos en ese momento. Y muchos, y con los requisitos, comienza el tema de la falta de maestros, el decaer de las escuelas y a establecerse lo que antes no era nada común, que son los llamados repasadores particulares. Son maestros particulares que los padres le pagan para que enseñen a los niños y estos puedan vencer los exámenes al preuniversitario, etcétera. Castro en un momento, en el año 2, está alabando que acaba de graduar a 86,000 maestros emergentes en La Habana. Estamos hablando estudiantes que nada más que llevaron a la media, y lo dice con qué orgullo, acabamos de graduar 86,000, porque ninguno de ellos ni estudiaba ni trabajaba. Y por supuesto, la pregunta que cae, ¿cómo es posible que en un país en que la instrucción es gratis, 86,000 jóvenes en La Habana ni siquiera fueran a la escuela y tampoco tuviesen trabajo? Es como los padres que siempre tienen un certificado médico para que el niño no vaya a la escuela, al campo, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en un país que se jacta de tener semejante sistema de salud, en la capital, el 25% de los niños necesita un certificado médico que le impida ir a la escuela al campo? Es obvio que siempre, por otro lado, hay una tirantez en estos temas, pero bueno, no me quiero extender mucho en eso. Otro detalle que quiero señalar es que, por supuesto, siempre hay quienes van a Cuba y están muy entusiastas cuando ven el sistema de salud y el educacional. A mí me llama la atención una tesis de grado hace apenas unos pocos años de Karen Volk en Ohio, y que ella dice que lo que le fascina de todas las maestras que el gobierno le asignó que entrevistar en Cuba es lo entusiasta que son, que todas están bien entusiasmadas, aunque le llama la atención que cuando ella hace alguna crítica, ellas siempre le dan la vuelta y no critican al sistema. Así que por lo menos tuvo la perspicacia de darse cuenta que ninguna de las entrevistadas, pero es como, bueno, el sistema pasa eso. No me quiero extender mucho como digo, porque creo que viene mucho más. Creo que el tema, y espero que es parte de todo esta, como digo, establecer una visión que cuando yo miro lo que pasaba antes de la revolución y lo que pasa ahora, digo, bueno, son los mismos problemas, lo que pasa es que los tenemos a un grado mucho mayor, pero siempre los descalabros, la politización de las cosas, como digo, a largo plazo, en términos de larga duración, parecen ser la misma historia siempre. Yo creo que el tema de un país que promete o dice tener equidad y no consigue desarrollo es bien serio. Por supuesto, los especialistas dan muchas razones. Bayard dice, bueno, es que Cuba está invirtiendo en el capital social, está invirtiendo en enseñarle valores socialistas, entonces la economía no puede desarrollar con eso. Mendoza, que es trabaja para el régimen, ¿no? Dice, bueno, la culpa de que no podamos desarrollar como es debido con una clase profesional tan amplia, pues se la achaca a la globalización y, por supuesto, al totí, que es el embargo, de todos los males. Me llama mucho más la atención lo que hace poco leí de Javier Corrales, que él atribuye la falta de desarrollo en un país que tiene equidad a lo que él llama el malestar, la malaise, ¿no? O lo podríamos traducir mejor como la indisposición. Okay. Y entonces él atribuye, ¿por qué esa indisposición en Cuba que no permite el desarrollo adecuado? Y él lo atribuye a la falta de derechos fundamentales y la falta de acceso a la propiedad privada. Los temas, por supuesto, son de mucho interés a un economista, pero yo creo que del que lo ves desde el punto de vista histórico-cultural son muy importantes, porque en un país en que no hay derechos fundamentales y en que no hay propiedad privada, está el tema de que no está la competencia que brinda la escuela privada. Eso es parte de eso. Y siempre está el que
falta el que los valores que deben enseñarse en la escuela sean los mismos que se estén reforzando en el hogar. O sea que yo creo que todo está muy conectado en ese ámbito. Con estas ideas quiero dar paso a las ponencias de ustedes y tal vez podamos volver a mi idea de mirarlo en una visión un poco más amplia. Muchas gracias.